Dice, mi vida tiene que ver únicamente con mi propósito. Nos decía, no, nos compartía el pastor. Todo lo que Dios me da es a propósito, tiene que ver con su obra. El propósito es algo creado para algo, es un objetivo a conseguir. Tiene que ver con una intención original de algo o un plan o una meta. Jeremías 1:5, si quieren ahí vamos a leerlo para meternos. Jeremías 1:5. Jeremías 1:5 es un versículo que muchos de ustedes saben, pero está bueno para poder repasarlo. Dice, vamos a leerlo del 4. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre de tu madre, en el vientre, te conocí. Y antes de que naciese, te santifiqué, te separé. Y te di por profeta, ¿qué? Y podemos entender que el propósito no comienza cuando yo vengo a la iglesia. El propósito de mi vida comienza antes de que yo estuviese en el vientre de mi madre. Dios ya de antemano había planificado con mi vida una intención original, un plan, una meta. El tema es que muchas veces no lo conocemos. Dice que el príncipe de este mundo nos cegó el entendimiento para que sea alumbrado, ¿no?, el conocimiento de Dios. Vivimos en ignorancia, no entendiendo, y vemos la gente en el mundo buscando en tantos lugares, nosotros uno de ellos, buscando en tantos lugares cuál es nuestro propósito en la vida. Y la Biblia nos dice, yo antes que vos nacieses, te conocí. Y antes de que fuese formado en el vientre de tu mamá, te separé. Y te di por profeta a las naciones. En este caso está hablando a Jeremías, revelándole el propósito que Dios tenía con Jeremías. Dios no es que dice, bueno, vos vas a la iglesia, ahora que vos venís a la iglesia, tengo un propósito para vos. Y cada vez que viene se acerca, bueno, a ver, vení, pasamos, y los porteros dicen, bueno, este es tu propósito. No. Antes, aunque andabas en pecado, aunque andábamos alejados, aunque no entendíamos, no queríamos saber nada con Dios, ya teníamos un propósito. Porque Dios ya nos conocía. Eso ya habla un poco de lo que es la predestinación, que no viene el caso para hablar, porque nos llevaría mucho tiempo. Pero antes de que yo naciese, Dios ya me había conocido. Y había puesto un propósito sobre mí. Había puesto una intención original. No es que a él le sobró un poquito de tierra, a mí un poquito de tierra bastante mojada, ¿no? Y dijo, bueno, con esta tierra bastante oscurita vamos a hacer a este morochito y lo vamos a alargar, porque bueno, nos sobró, no vamos a desperdiciar esta tierra y la vamos a tirar. No, Dios antes ya había planificado. Había dicho, yo quiero hacer con vos esto. En este caso, Jeremías era un niño, y Jeremías dice, ay de mí, que soy un niño. Pero Dios nos muestra en su palabra que todo lo que estamos en este lugar, y también los que no estamos en este lugar, tenemos un propósito, tenemos una intención. Y hoy vamos a meternos un poco más profundo en eso, ¿no? También el pastor nos decía que una nueva vida tiene un nuevo propósito. Efesios 2:10, no lo busquen, dice, pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Somos creados en Cristo Jesús con una intención, para buenas ¿qué? Obras, las cuales, fíjense en lo que dice, Dios preparó ¿de qué? De antemano. Dios sabía que ya iba a venir Franco, que iba a acercarse Mirta. Dios ya sabía que íbamos un día íbamos a decirle que sí. Él ya entendía. Y Dios de antemano, antes de que nosotros dijéramos sí, antes de que nos invitasen a la iglesia, antes de que naciésemos, Dios ya había creado obras para que anduviésemos en ella. Ya nos había dado un plan. Y Él nos creó y nos hizo una nueva creación, porque la vieja criatura,
el viejo hombre, la vieja mentalidad, la vieja vida estaba corrompida. La vieja vida no servía para los planes que tenía Dios. Entonces Dios tenía que formar en nosotros una nueva creación. Envió a su Hijo Jesucristo a morir para que podamos creer en Él. Y al creer en Él, Él nos hizo una nueva criatura. Y ahora sí estamos preparados para andar en pos de esas nuevas obras, esas buenas obras que Dios ya había preparado. Dios ya de antemano había planificado y había puesto. A veces no entendemos. Cuando llegamos a Dios hay cosas que no entendemos y deben ser así, porque a veces Dios no nos puede enseñar todo. Dios nos va enseñando de a poco. A veces nos ponemos mal porque hay cosas que no entendemos en la Biblia. No te preocupes por lo que no entendés. Ocúpate en lo que sí llegas a entender. Porque hay cosas que Dios no te puede dar que entiendas, porque primero hay partes que Dios tiene que enseñarnos. Esto es como un bebé. Cuando venimos, viene un bebé y nos preocupamos y no puede comer carne. No, todavía toma teta, toma biberón. No te preocupes por lo que todavía no está preparado. Ocúpate que sí tome la leche, que sí haga provechito. Ocúpate de las cosas. Y a medida que vamos metiendo el propósito de Dios, se va revelando o se va iluminando nuestro entendimiento. Y vamos entendiendo de por qué Dios nos salvó. Muchos comprendemos hasta por qué hemos vivido lo que nos tocó vivir. Muchos de acá han dicho, y he sido testigo porque hasta han hablado conmigo y dicen, he entendido lo que sufrí, porque hoy puedo tener empatía por los que sufren lo mismo. He entendido de lo que me tocó pasar, de la enfermedad, del abuso, de los golpes. Entendí de vivir en la escasez, entendí de los problemas, entendí de la lucha en mi hogar, porque hoy puedo hablarle a otros de lo que me tocó vivir. Entendí el propósito de Dios. Dios hace entender. Entendí por qué perdí esto, entendí por qué se fue esto, entendí, antes no lo comprendía, pero a medida que voy caminando, a medida que voy abriendo el corazón, voy entendiendo. Y Dios va trayendo esa claridad. Hay cosas que hoy no entiendo, pero como dijo Jesús, luego lo entenderás. Y voy metiéndome un poco más, creados para, Dios me dio una nueva vida, porque la vieja estaba corrompida. La vieja vida, no alguna vieja que a usted se le venga a la mente. Era imposible cumplir el plan eterno con lo viejo que había adquirido. Y me gusta porque hoy me preguntaba mientras estaba preparando, ¿por qué Dios escogió primeramente a Israel? Porque hoy quiero hablarle un poquito de este tema y no me quiero adelantar. ¿Por qué Dios había escogido a Israel? Y Dios había escogido a su pueblo porque la intención original no era que Israel se aparte para que nosotros seamos la iglesia, sino la intención original era que nosotros podamos ser bendecidos a causa de Israel. La Biblia lo enseña. Dios escogió a Israel para que fuesen una nación modelo, que a través de ella todas las naciones fueran bendecidas. Génesis 12:3 dice, bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan los maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios escogió a Israel porque quería tener un reino de sacerdotes y una nación santa. Dios lo escogió para que sean ejemplos de su amor, pero también de su justicia. A través de la obediencia nos enseña la Biblia de que Dios lo bendecía. Y Dios lo había escogido para que ellos, cuando eran obedientes, los pueblos vean que Dios bendecía, pero que también era un Dios justo, que detrás de la desobediencia se acarreaba maldición. Dios había escogido con una intención, todo lo que había creado lo había creado con una intención. Deuteronomio 7, del 6 al 11, no lo busques, dice, porque tú eres un pueblo santo para Jehová, tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para que seas un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Tenía un propósito Israel, un pueblo santo para Dios. No porque vosotros seas más numerosos que todos los pueblos que ha querido Jehová y te ha escogido, pues ustedes eran el más insignificante de todos los pueblos, sino porque Jehová los amó y quiso guardar el juramento que hizo a vuestros padres. Dios había escogido a Israel, a su pueblo, con una intención.
con un propósito. Dios nos escogió a nosotros con una intención, con un propósito. Dios nos escoge para un plan. Dios nos escoge para que podamos cumplir y alcanzar un objetivo, pero sobre todas las cosas para que seamos un modelo de su amor, para que aquellos que no los conocen puedan ver en nosotros una luz de esperanza, puedan ver en nosotros una nueva oportunidad, para que aquellos que están tal vez perdidos o enterrados en un pozo puedan encontrar en nosotros ese momento o esa cuerda que los atrae a salir de esa oscuridad. Dios nos escogió para expresar su amor. Dios nos escogió para que seamos testigos, para que seamos, como nos viene enseñando el Señor, no una nación, sino un pueblo, hijos santos, que esa es nuestra peculiaridad, que eso es lo que nos identifica. Y no porque seamos buenos, ni porque seamos o tengamos una virtud alguna, sino simplemente porque nos amó. Porque Él es fiel y su esencia es amor. Y porque nos amó, nos escogió. Y lo vil y menospreciado de este mundo, dice que Él atrajo y eligió. Y eso éramos nosotros, todos los que estamos acá. Nadie se acercó a Dios porque tiene algo bueno. Al contrario, nadie de los que estamos acá éramos valiosos. Mas Dios derramó su amor sobre nuestra vida. Pero en ese amor, en esa nueva vida, como bien nos viene enseñando, puso un nuevo propósito. Y yo, mientras meditaba, vengo durante este año meditando en un pensamiento, ¿no? Decía, ¿por qué muchas veces el propósito de Dios no se cumple? ¿Por qué muchas veces Dios no puede lograr aquello que planificó? ¿Por qué muchas veces vivimos frustrados, tristes? Porque muchas veces vemos un pueblo que debe vivir en gozo, en alegría, vivir en angustia, vivir derrotado, cuando tenemos un Dios todopoderoso. Y me gustaba, Dios me llevaba a una historia y quiero que juntos podamos compartirla en Juan 5. A este mensaje le puse propósito estancado. Se escucha bien, ¿no? Porque estoy sin voz. Propósito estancado. Juan 5 es una historia que seguramente muchos de los que tienen un poco de tiempo la hayan escuchado. Pero Dios me hablaba de una manera particular. Me mostraba, ¿no?, cómo muchas veces vivimos cerca de Dios, de Jesús, pero aún en muchas áreas de nuestra vida el propósito de Dios está estancado. Y nos acostumbramos a vivir de una manera. Y no me quiero adelantar, pero vamos a leer la historia y vamos a meternos. Dice el paralítico de Betesda, como el título. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos. Y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía, estaban postrados, acostados, una multitud de enfermos. Y empieza a dar ciertas características: ciegos, cojos y paralíticos. Y todos estos enfermos esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda.
Y al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo, y era el día de reposo aquel día. Es la primera parte de la historia. Y me gusta. Nos describe la Biblia que había un estanque que se llamaba Betesda en hebreo. La palabra Betesda significa casa de misericordia o casa de gracia, y que estaba en un lugar donde había 5 puertas y frente a la puerta de las ovejas. Esto trae una enseñanza que ahora nos vamos a meter un poco. Y que frente a ese estanque yacía una multitud de enfermos. Una multitud habla de mucha cantidad, de personas que estaban postradas, tiradas. No es que había un movimiento, una actividad, no, estaban tiradas. Había personas que estaban tiradas y todas esas personas dice que esperaban algo, que de tanto en tanto, no dice el tiempo ni cómo, un ángel descendía, movía el agua y decía, preparado en su marca, listo, ya, y salían todos corriendo. Algunos no podían, pero el primero que llegaba decía que era ¿qué? Sanado. Me gusta esto, ¿no? Porque vos te pones a estudiar y no sabés si es literal que el ángel descendía o no, o es simplemente un mito, una historia, una leyenda que ellos tenían, que cuando se movía el agua era un ángel que la movía. No importa. Lo que ellos creían es que cuando el agua se movía, ellos tenían una luz de esperanza, tenían una oportunidad. Y que todos los que estaban ahí, me muestra la Biblia, esperaban algo. Esperaban ese movimiento, y en ese movimiento de agua esperaban poder llegar. Me imagino que los ciegos dicen, acomodame para el estanque, cuando yo siento que se mueve el agua salgo corriendo, no importa si piso a todo. Y que el cojo que se caía y se levantaba iba tropezando a todo, y el paralítico decía, ¿y yo cómo voy corriendo con los brazos? Todos estaban esperando, preparándose para que en ese momento tengan la oportunidad de poder ser sano. Su vida dependía de un simple momento o de un simple estanque que se movía, y podían tener la oportunidad para cambiar su vida, podemos decir, ¿no? Y digo, ¿cuántas personas viven como esto? Esto es un ejemplo de la condición espiritual de que había en ese pueblo que estaba ahí. No siempre el Señor nos enseña a través de su historia la condición espiritual. Estas personas eran ciegas, no podían ver, eran cojas, se caían y se levantaban. Vivían bien, vivían mal, se caían, se levantaban. No era paralítico, no podían avanzar. Pero todos esperaban una oportunidad. Esperaban en algo externo la solución de su vida. Y yo veo a veces cómo la sociedad se ha vuelto tan supersticiosa o dependiente de que suceda algo para cambiar su vida. Siempre echando la culpa a lo que pasa allá afuera. Si tal vez sucede algo con la economía, pueda mejorar. Si tal vez la familia, no sé, haya una mejora, pueda mejorar. Si tal vez el esposo hoy la trate bien, ella puede ver una luz de esperanza. O al revés, la esposa pueda ver una luz de esperanza y pueda decir, nuestra vida va a cambiar. Si tal vez el trabajo, si tal vez la condición física, si tal vez los horarios, si tal vez los problemas. Y siempre la sociedad está esperando, y a veces nosotros acarreamos esa misma actitud, esa misma mentalidad de esperar que suceda algo. Es más fácil a veces pensar que algo supersticioso puede cambiar nuestra vida. Lo vemos. Es más fácil confiar en un horóscopo que te dice hoy es el día de que la luna se cruzó con Piscis, con Cáncer, y como Justin es de Piscis, mire que dicen todo que Justin es de Piscis, no sé quién es Justin, sos vos, ¿no? Ah, no. Y bueno, porque está la luna y hoy está. O es más fácil confiar en a ver qué me dice el que me tira las cartas, o es más fácil confiar en aquel, en el brujo, en el curandero, a ver si puede hacer esto, si lo puede atar. Es más fácil poder desatar con algún hechizo ciertas cosas, es más fácil consultar en el ocultismo ciertas cosas, es más fácil buscar en tantos lados, en tantas cosas supersticiosas, la mejora de nuestra vida, depender de cosas que podamos hacer externamente. Es más fácil a veces hasta confiar, saliendo de esto, de la superstición, es más fácil decir, bueno, si el gobierno hace esto o esto, podamos mejorar.
Es más fácil si mi patrón pudiera hacer esto o esto, poder mejorar. Y siempre estamos esperando algo. Esperar es tener la esperanza de que suceda algo. Tener la confianza de que algo favorable va a suceder a nuestro favor. Pero me llama la atención porque Jesús, de todos esos que estaban ahí, había una persona que resaltaba o que a Jesús le llamó la atención. Había muchísimas personas, pero la Biblia nos enseña de uno que hacía 38 años estaba postrado. Y quiero meterme, ¿no?, un poquito en esto. Me ponía, a veces depositamos la esperanza en sucesos externos o sucesos que pasen al azar en nuestra vida. Está esa frase que muchos decían: cuando yo me gane la lotería, nuestro abuelo decían eso, ¿no? Cuando me gane la lotería, cuando me gane el gordo de Navidad, no se iba a traer a Papá Noel, pero cuando me gane la vida va a cambiar. Y a veces esperamos. Le depositamos más confianza a un numerito en la quiniela que a lo que Dios dice en su palabra, porque es más fácil. Es más fácil confiar en tantas cosas. ¿Por qué? Porque nos desligamos de la responsabilidad. Lo hacemos por inercia, sin darnos cuenta. Pero Dios nos enseña de un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Y me ponía a leer un poquito y me llamaba la atención, 38 años, digo. Y busqué en la Biblia el número 38. Vieron que todos le buscamos, iba a ver si le puedo jugar. Y busqué también la lotería, qué significaba el 38. Y bueno, creo que es el muerto que habla, no sé. Y busqué en la Biblia el número 38. Alguno dice sí o no, porque le dice pisa el palito. Y el 38, saben que es el tiempo que estuvo, me van a decir no, pero déjenme explicarles, es el tiempo que Israel estuvo en el desierto. No, si estuvo 40, sí. Estuvo 40. Pero la Biblia nos enseña, ahora vamos a leerlo, que estuvo 38 años dando vuelta. Porque un año de eso estuvo en el monte Sinaí y otro año tardó en donde fue cumpliendo el propósito de Dios para entrar a la tierra prometida. Pero el pueblo de Israel estuvo 38 años desperdiciando su vida. No lo busquen ahí, pero Deuteronomio 2, ya que es el que busca rápido, o Tayel o Jessy, no sé, me ayudan. Deuteronomio 2, versículo 13 dice: levantaos ahora y pasad por el arroyo de Seret, y pasamos el arroyo de Seret. Y los días que anduvimos de Cades Bernea hasta cuando pasamos el arroyo de Seret fueron 38 años, hasta que se acabó toda la generación de los hombres de guerra en medio del campamento, como Jehová lo había jurado. El título dice: el tiempo que anduvimos en el desierto. El pueblo de Dios estuvo 38 años y Dios me enseñaba algo. Los 38 años que Dios andaba que el pueblo de Israel anduvo en el desierto, fueron 38 años de tiempo desperdiciado. Los 38 años que estuvo este enfermo postrado, fueron 38 años desperdiciados. Y puedo ver que Dios me quiere enseñar de que cuando el propósito se estanca, cuando uno no vive de acuerdo a lo que Dios quiere hacer con nuestra vida, es tiempo desperdiciado. Y me puse a pensar cuántas veces desperdicié mi tiempo. ¿Cuántas veces viví tiempo inútilmente? No le di utilidad a ese tiempo que Dios me dio. ¿Cuántas veces a causa de mi rebeldía o de mi incredulidad? Porque la Biblia enseña que el pueblo anduvo a causa de la rebeldía y la incredulidad dando vueltas en el desierto. Anduve dando vueltas, aún viniendo a la iglesia. ¿Cuánto tiempo eché a perder por haber andando en pos de mis ganas, de mi orgullo, de mis sueños, de mis planes? Y decía: Señor, ¿cuánto tiempo estanqué tu propósito?
¿Cuánto tiempo estuve aún cerca de ti? Porque ese estanque que estaba ahí, dice que estaba a la puerta. Y la Biblia nos enseña que Jesús es la puerta. Y que era la puerta de las ovejas. Y Jesús es el cordero. Y que ese estanque estaba ahí, y yo viviendo y buscando en aguas estancadas, cuando tenía la fuente de agua viva delante de mí, yo postrado, esperando que suceda algo en mi vida para tomar decisiones. Yo esperando que cosas cambien en mi vida para vivir de acuerdo a los planes de Dios. Yo esperando que se acomoden un montón de cosas para poder tomar una iniciativa en lo que Dios me pedía. Y yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros esperamos que se acomoden los tiempos, esperamos que se sane tal vez nuestro cuerpo, esperamos que se acomode o que la familia nos acompañe, esperamos que la economía mejore, esperamos que Dios nos dé un nuevo trabajo, esperamos que la familia venga a la iglesia, esperamos tantas cosas y vivimos estancados? Cuando Dios ya nos dio un propósito desde antes de que naciésemos. A veces vivimos estancados por ignorancia, porque no entendemos. Y a veces vivimos estancados porque sí sabemos. Cuando termina la historia le dice Jesús, guarda de que no peques y te venga alguna cosa peor. Le dejó bien en claro y le recordó Jesús. Y el paralítico sabía porque estaba ahí. Por hacer las cosas a su manera. Porque tal vez, no sé, le dijo Dios, no ande en moto y se fue en moto y quedó paralítico. O le dijo, no andé en la noche y salió en la noche y lo agarraron a palazo y le pegaron las piernas. No se sabe por qué, pero sí lo que muestra la Biblia que fue por desobediencia, por incredulidad. Y yo me pregunto, ¿no?, en esta noche, para reflexionar y llevarnos a esto que Dios nos viene hablando del propósito. ¿En cuántas áreas de nuestra vida estamos estancados? ¿Cuánto tiempo estamos desperdiciando? ¿Cuánto tiempo vivimos inútilmente? ¿Cuánto tiempo vivimos frente a un lugar o poniendo la confianza en que algo suceda externamente y mi vida cambie? Aún viniendo a la iglesia. Porque a veces hasta esperamos que venga alguien y nos ore en la iglesia para que nuestra vida cambie. Y no se trata de que alguien nos ore y nuestra vida cambie. Damos gracias a Dios cuando nos oran, podemos sentir y alguien. Ahora vamos a ver que no se trata de que suceda algo mágico para que las cosas cambien. Se trata de entender. Y yo me ponía a replantear, pensaba, ¿cuánto tiempo desperdicié de mi vida? ¿Cuánto tiempo por vivir a mis ganas, haciendo aún cosas que consideraba que eran buenas, han estancado el propósito de Dios, olvidándome por qué Dios me había elegido, olvidándome que Dios me había separado y me había llamado desde antes del vientre de mi mamá, olvidándome de que Él me había separado, santificado y había puesto un plan en mi vida, de que Él me llamó a ser ejemplo de su amor, no a venir a la iglesia, que Él me había llamado a hacer unas cuerdas para ayudar a otro a acercarse a Jesús, que Él me había separado no para que yo sea feliz, no me había dado una familia para que yo me alegre en mi familia, y bendita la familia que me dio, me había separado y me había dado una familia a propósito, para cumplir sus planes. ¿Y cuánto tiempo desperdiciamos por andar en pos de cosas vanas, sin sentidos? Por buscar esas cosas que nos llenan, o buscar esas cosas que traen satisfacción en nuestro corazón, y esperamos que sucedan eso, que venga ese cambio de trabajo, que venga ese aumento en la economía, y esperamos que se pueda cumplir ese sueño de la casa, del auto, y esperamos poder recibirnos, y esperamos poder cumplir esa meta, y cuando las cumplimos nos damos cuenta que no era lo que esperábamos, teniendo ahí al que sí lo llena todo. Y vivimos así. Y me ponía, 38 años enfermo, 38 años viviendo las consecuencias de un suceso, 38 años que su vida se detuvo, 38 años de tiempo mal utilizado. Tal vez no tengamos 38 años de
Pero ¿cuánto tiempo hemos invertido en cosas que no tienen sentido? ¿Cuánto tiempo hemos desaprovechado? ¿Cuánto tiempo hemos inutilizado eso tan rico que Dios nos dio? ¿Cuánto tiempo hemos malgastado? Por eso el Señor se presenta en esta noche para decirnos y que replanteemos qué estamos haciendo con el tiempo que Él nos dio. ¿Qué estamos haciendo con el propósito que Él puso en nuestros corazones? ¿Vamos a seguir viviendo en nuestros caprichos, nuestro orgullo? ¿Vamos a seguir viviendo en nuestras ganas, nuestra fuerza? ¿O realmente vamos a abrazar lo que el Señor puso en nuestras vidas? ¿Hasta cuándo? Estaba allí, y había allí un hombre que hace 38 años estaba enfermo. Y cuando lo vio Jesús acostado, supo que llevaba ya mucho tiempo así. Y le dijo, ¿quieres ser sano? Le preguntó, ¿quieres ser sano? Y es una pregunta, parece muy obvia. Una pregunta en la cual, si a vos te preguntan, vos estás enfermo y Jesús te dice, ¿querés ser sano? ¿Qué le vas a responder? Sí. Pero esta persona llevaba 38 años. Y me puse a ver, ¿no? Lo que 38 años puede hacer en una persona. Y algo que me gustó es que tanto tiempo a una persona lo acostumbra, ¿no? Y 38 años este hombre vivió acostumbrado, pero acostumbrado a lo malo. Y yo en mis estudios y lo que tenía que estudiar, me gustó algunas cosas que le quiero leer. Présteme atención. Acostumbrarse a lo malo es un proceso gradual y puede ser creado sin que nos demos cuenta. No es que algo tiene que suceder, un suceso y ¡pum!, nos vamos a acostumbrar a lo malo. Es algo gradual. Es como la ilustración de la rana que se la pone en agua fría y de a poquito se levanta, se va calentando el agua y no se da cuenta y de repente cuando quiso darse cuenta ya estaba cocinada la rana. No se da cuenta. Acostumbrarse a lo malo es igual. De a poquito no nos damos cuenta y ya lo malo es algo normal para nuestra vida. Ya vivir en pérdida es algo normal. Para acostumbrarle a lo malo, solo debo pasar tiempo con eso. Pequeños periodos, me ponía yo. Salimos y luego entramos. Solo pequeños momentos. Me acostumbro a vivir de una manera depresiva. No es que de repente me volví una persona depresiva, no. De repente tuve un momento de tristeza, tuve un momento de alegría, de vuelta un momento de tristeza, tengo un momento de alegría y me voy acostumbrando a tener momentos de tristeza y sin darme cuenta entro en un grado de depresión. Lo mismo con la ansiedad, lo mismo con la droga, lo mismo con la violencia, lo mismo con la escasez. Acostumbrarse a lo malo es tener pequeños tiempos. Me voy acondicionando, me voy amoldando, me voy adaptando a lo malo, ¿no? Voy teniendo pequeños momentos de placer y de dolor. Ahora le voy a dar algunos ejemplos. Vivo en la pobreza y en pequeños lazos de tiempo tengo un poco de dinero. Y entonces, y otras veces no tengo, y me voy acostumbrando. Me gusta porque a veces no entendemos que el sistema de este mundo trabaja así. Nos lleva a vivir en la pobreza. ¿Qué hace el sistema mundial? Nos quiere llevar a que vivamos en escasez, que vivamos en pobreza, pero de pequeño momento te regalo algo. De vez en cuando te regalo algo. Y no quiero meter ningún ejemplo porque van a decir de este partido. No me soy de ningún partido, soy de River nada más. Y de Cristo. Pero de pequeño, y vine medio bostero hoy vestido. Pero de pequeños momentos tengo algo que me da un momento de placer. Qué bueno este regalo. Qué bueno. Entonces me acostumbro a vivir en la escasez. Total, tengo pequeños momentos de alegría y tuve un laburito y pude vivir. Y me acostumbro a vivir siempre sin tener lo necesario. Y me acostumbro a vivir siempre en pérdida. Lo llevo a otro ejemplo en un matrimonio. El hombre la golpea y le pide perdón. Ella lo perdona.
Y el hombre le trae chocolates y rosa y la trata amorosamente. Pero la vuelve a golpear y le pide perdón. Y ella lo perdona. Pero él, ¿qué? Le vuelve a traer chocolate, le vuelve a comprar el perfume. Al principio es un shock, pero después se hace tan repetido que me acostumbro. Ya es así el gordo, después se le pasa. Usamos con el hombre, pero la mujer también, ¿no? Ya es así la bruja, después se le pasa. Me acostumbro. Para acostumbrarme solamente necesito vivir pequeños momentos de placer y pequeños momentos de dolor. Y generalmente eso que me produce placer me genera dolor. Y a lo largo se convierte en una adicción. No siempre la adicción es la droga, pero así funciona la droga. Me produce dolor, me produce placer, me pinta el bajón, y para que se me vaya el bajón, busco placer. Y cuando se va el efecto del placer, vuelven los mismos problemas, porque no se fueron los problemas. Vuelven las mismas circunstancias, la misma ansiedad, los mismos pensamientos. Me sigo viendo al espejo derrotado y busco ese momento de placer que me hace olvidar, que me adormece. Pero cuando se va, ¿qué? Vuelvo al mismo dolor. Y esto va produciendo adicción en mi cuerpo. Más allá de la adicción que produce química, es una adicción que produce mi mente, entendiendo que lo que me produce dolor también es lo que me produce placer. Y pruebo pornografía y produce placer, así trabaja el cerebro. Y cuando se va me siento un asqueroso, me siento avergonzado, me siento que de vuelta fallé, me siento triste, bajo. Y para matar esos momentos de placer vuelvo a probar. Y eso se activa en mi corazón. Químicamente es dopamina. Pero es el ciclo que nosotros vivimos sin darnos cuenta. Y nos acostumbramos a lo malo. Hay una frase que dice, una persona, no me acuerdo el nombre, dice, lo peor que se puede hacer es que a un mendigo, cuando tiene hambre, se le dé un poco de algunas migajas, porque se va a acostumbrar a calmar el hambre con pequeñas migajas. Y cuando veía esa frase, veía la historia esta. Este hombre que hace 38 años había estado postrado, se había acostumbrado a lo malo. Se había acostumbrado a vivir de migajas, porque esas personas que estaban ahí subsistían por migajas. Y a veces veo muchas personas, muchos jóvenes, porque yo estoy rodeado de muchos jóvenes, acostumbrados de migajas de amor. Esa misma migaja de amor que le produce placer, que le dice cosas lindas al oído a ella o a él. Esa misma migaja de amor que lo hace sentir lindo, linda, es la misma persona que luego lo termina basureando, siéndole infiel, jugando con su vida. Pero luego, ¿qué? Le trae bombones. Luego, ¿qué? Le dice cosas lindas que ella o él quiere escuchar. Y es un precioso, y es un lindo, y es una linda. Pero esa misma cosa que genera placer, que produce dolor. Y vivimos así, sin darnos cuenta. Porque acostumbrarse a lo malo no lleva mucho esfuerzo. Es algo que se produce sin darnos cuenta. Y venimos a la iglesia y estamos enchufados y pecamos y nos sentimos mal. Y luego nos volvemos a enchufar y luego volvemos a pecar. Y bueno, con el tiempo nos acostumbramos a vivir a medio jugar con Cristo. Pero por lo menos lo calmo con el servicio. O fui a la iglesia. Y nos acostumbramos. Y esto no es solamente a una persona nueva. Puede sucederte en el lugar que vos estés, en el lugar que ocupe o como te llamen en la iglesia. Nos adormecemos, nos acostumbramos a lo malo. Nos acostumbramos a la comodidad, nos acostumbramos a la pereza. Nos acostumbramos al bienestar muchas veces.
decir, no, Dios me bendijo. Nos acostumbramos a vivir con esa bendición y nos sentimos mal porque no estamos haciendo lo que Dios hacemos, pero disfrutamos de la familia, pero disfrutamos del auto que Dios nos dio para poder salir los sábados a la tarde. ¿Por qué justo los sábados a la tarde? Pero lo disfrutamos, porque justo Dios me aumentó el sueldo para ir a comer con la familia los sábados a la noche. ¿Por qué justo los sábados? Porque Dios me dio un nuevo me aumentó el sueldo, pero bueno, ya no voy a poder ir más al racimo, bueno, voy a meter un par de cultos. ¿Por qué? Al principio molesta, pero después me acostumbro. Me acostumbro a no orar, me acostumbro a no leer la Biblia, me acostumbro a decir malas palabras, me acostumbro a mirar lo que no debo mirar, me acostumbro. Porque a medida que voy estando ahí, tiro mi lecho en ese lugar que Dios no creó para mí, se va convirtiendo en un lugar cómodo. Ya conozco al paralítico, cojo, lo cargamos, hacen chistes, vos no ves nada, acá estoy. Ya se cargan, es un ambiente y se formó. Ya me acostumbré a hablar pavadas en el trabajo, ya me acostumbré a mirar cosas que no debo mirar, ya me acostumbré a tener pensamientos de muerte, ya me acostumbré a lidiar con los demonios que llevo dentro, ya me acostumbré. Y bueno, antes le tenía miedo, ahora ya no le tengo tanto miedo a esa sombra, a esas cosas que aparecen. Nos acostumbramos a lo malo. Y sin darnos cuenta, no vemos que el propósito de Dios estanca nuestra vida. Que muchos de los que están acá tendríamos que estar en otro nivel en el Señor. Que muchos de los que estamos acá tendríamos que estar rescatando afuera. Que muchos de los que estamos acá seguimos lidiando con nuestros caprichos y nuestro orgullo. Cuando Dios nos llamó para otras obras. Cuando Dios nos rescató para que seamos una nación santa, un pueblo escogido, que la gente pueda ver su amor a través de nuestra vida. Y Dios te dice, ¿hasta cuándo vas a seguir tirado ahí? ¿Hasta cuándo vas a seguir inutilizando tu tiempo, lo que yo hice con tu vida? ¿Hasta cuándo vas a seguir esperando que algo suceda allá afuera, que alguien te empuje, que alguien haga algo por vos para levantarte y hacer lo que te mandé a hacer? ¿Hasta cuándo? Y pensamos que Dios tiene que producir algo en nosotros y Dios es así, se derrama como un fuego y nos levantamos y tenemos ganas de predicarle a todo el mundo. No pasa así. Pensamos que Dios tiene que hacer lo que nos corresponde a nosotros. Y ahora vamos a meternos. 38 años acostumbrado. Es tan fuerte a veces el acostumbramiento que termino defendiendo lo que me destruye. Es tan fuerte el acostumbramiento a lo malo que termino defendiendo a las personas que me lastiman. Por eso puede ver a una mujer o un hombre golpeado, generalmente la mujer es golpeada y termina defendiendo. No lo mande. Nosotros a veces estamos en estos casos y nos explicaban, ¿no? El pastor Hernández, policía, ¿saben por qué a veces demasiadas veces tienen que tomar la denuncia? Porque cuando hacen todo el proceso y hacen el proceso de la denuncia, todo después se terminan yendo juntos, caminando. Están acostumbrados a vivir así. Acostumbramos a vivir en violencia en nuestros hogares. Nos acostumbramos a decirnos cosas fuertes, a herirnos, a lastimarnos. Nos acostumbramos. Nos acostumbramos a venir a la iglesia y a hacer cosas en la iglesia. Y ese no es el plan de Dios. Tu pareja te es infiel, te pide perdón, la perdonás. Desconfías y para quitar el dolor lo vigilás. Se vuelve un infierno. Tu hijo llora, le das lo que quiere y vuelve a llorar esperando que le des eso que quiere. Así lo acondiciono a lo malo. ¿No les pasa eso? Para que se calme el nene, ¿qué le damos? Celular. Y después llora y ¿qué le damos? El celular. Es lo mismo que nosotros, pasa lo mismo en nosotros con el pecado, pasa lo mismo en nosotros con cualquier situación. Queremos algo y para calmar le damos eso que después no le podemos quitar. Que los médicos nos dicen, no le den demasiada pantalla, pero no se lo puedo quitar. Porque queremos calmar a veces dándole cosas que después lo destruyen. Mientras tenga pequeños placeres, me puedo acostumbrar a vivir acondicionado a condiciones infrahumanas. Este paralítico, mientras tenga un poco de comida, se acostumbró a vivir en condiciones de las peores.
A veces mientras tengamos el mensajito de él, de ella, nos acostumbramos a vivir derrotados. Mientras tengamos esa platita a fin de mes, nos acostumbramos a que todo lo demás no tenga sentido. Mientras tengamos algo, eso que produce placer, nos acostumbramos. Y podemos acostumbrarnos a vivir en lo peor de lo peor. La otra vez mirábamos un documental que se metía un hombre por una parte de, no sé si era Venezuela, Colombia, y empezaba a mostrar a las personas, ¿no?, cómo vivían. Y mostraban el estado en que estaban. Y no querían recibir ayuda para salir. Vivían destruidos físicamente, consumidos por la droga. Pero estaban acostumbrados, porque no se daban cuenta de su condición, no podían darse cuenta. Solamente buscaban tener ese momento de placer que le daba la droga. Pero a veces espiritualmente, internamente pasa lo mismo dentro nuestro. Tal vez no nos drogamos, o tal vez no parece que nosotros seamos mendigos, pero internamente nos acostumbramos a vivir con poco, cuando Dios es un Dios abundante. No hay soluciones paliativas. Y me gusta porque esto lo viví yo en el último tiempo con mi mamá. ¿Qué es algo paliativo? Es algo que se le da a las personas, un medicamento, para suavizar, para atenuar, para calmar un poco el dolor, pero no te cura. A veces venimos a la iglesia porque queremos soluciones paliativas, un tratamiento paliativo. Generalmente se le da estos medicamentos a las personas que tienen una enfermedad terminal o sin solucionar. Y a veces venimos a la iglesia y queremos que Dios funcione de la misma manera, paliativamente, que calme el dolor por un momento, que calme esta angustia, que calme esto que estoy viviendo, que solucione. Pero, como dije acá, no lo cura. Buscamos calmar, pero no lo cura. Nos acostumbramos al placer, si querés subir, Nico, por favor, a la comodidad, nos acostumbramos a una vida en derrota, nos acostumbramos a vivir abrazado a la depresión, nos acostumbramos a vivir en violencia, a perder, nos acostumbramos al pecado, nos acostumbramos al servicio liviano, nos acostumbramos a no darle a Dios lo que le corresponde, nos acostumbramos a mentir, nos acostumbramos a guardar el muerto en el placar, nos acostumbramos a convivir con el pecado que nos ata y nos avergüenza, nos acostumbramos al conformismo, nos acostumbramos a venir a la iglesia y a ver qué pasa, nos acostumbramos a ver a nuestra familia lejos de Dios, nos acostumbramos a ser personas en Cristo sin trascendencia, nos acostumbramos a mimetizarnos con el mundo, a mendigar amor, nos acostumbramos a vivir endeudados, nos acostumbramos a lo poco, nos acostumbramos a vivir una vida de vanidad, nos acostumbramos a perder amistades, relaciones por orgullosos, nos acostumbramos a vivir, a ser pasados por encima, a callarnos cuando hay que hablar, nos acostumbramos a la pereza, nos acostumbramos al rencor, nos acostumbramos a vivir triste, pero siempre con momentos de placer. Siempre buscando soluciones paliativas, siempre buscando un momento que me dé alegría, siempre volviendo con eso que me mata, pero me da un poco de placer. Y nos acostumbramos a vivir con pensamientos de derrota, de fracaso, de culpa. Pero también nos acostumbramos a vivir una buena vida. Y cuando digo buena vida, no digo la vida que Cristo quiso. Nos acostumbramos a vivir en pos de nuestros sueños, de nuestro buen sueldo, de nuestra buena economía, de las cosas materiales que obtuvimos. Nos acostumbramos a tener logros. Y terminaba poniéndome esto.
¿A precio de qué? ¿Al costo de qué? Porque hay muchas cosas que no son malas. Porque querer mejorar económicamente, porque querer dedicarle un tiempo mejor de calidad a tu familia, porque querer terminar una carrera, porque querer alcanzar sueños, planes, no es malo. Pero yo te pregunto, ¿al costo de qué? Porque muchas veces esas cosas que nosotros decimos, bueno, Señor, pero no es un pecado lo que estamos haciendo, terminan estancando el propósito de Dios. Muchas veces dejamos a Cristo por meternos acá por querer conseguir algo. Y ya no podemos ni congregarnos ni ir a un racimo. Muchas veces nos metemos a conseguir cosas, sueños, planes, objetivos, sin pensar lo que Dios quiere para nuestra vida. Queremos lograr, queremos tener, queremos irnos a vivir a tal lugar. ¿Qué quiere Dios para nuestra vida? ¿Al costo de qué? ¿Al costo de qué? Porque todo lo que no tiene que ver con el plan de Dios es tiempo perdido. Todo lo que me aleja de Dios es tiempo perdido. Que a la larga o la corta me voy a mirar y voy a decir, ¿cuánto tiempo he perdido? ¿Cuánto tiempo desperdicié? ¿Cuánto tiempo estuve haciendo cosas, pero lo único que fue es estancar el plan de Dios? Y logré, y conseguí eso material, y conseguí ese título, y conseguí un montón de cosas, pero Cristo cada vez más lejos. Con esto no te estoy diciendo que sos un joven y tenés que estudiar, no estudia, al contrario, estudia. Pero siempre te replantees al costo de qué. Y ahí me di cuenta por qué Jesús le preguntó, ¿quieres ser sano? Porque sería una pregunta lógica para cualquier persona que está enferma. ¿Querés que te sane? Y no te das cuenta que hace 38 años estoy sufriendo. No me pregunté, saname. Jesús le preguntó porque estaba exponiendo la condición de ese hombre. Porque las personas cuando se acostumbran a vivir mal, no quieren cambiar su vida. Saben que están derrotados, saben que están en un lugar que no tienen que estar, pero no quieren cambiar su vida. Ya están acostumbrados, ya defienden lo malo, ya defienden su postura. ¿Quieres ser sano? Es muy difícil salir del lugar donde me he acostumbrado, porque termino defendiéndolo. Porque detrás de esta pregunta viene siempre un compromiso. ¿Quieres ser sano? Este hombre se había acostumbrado a mendigar y sabía que si vivía sano, tenía que ir a trabajar. Tenía que ir a recuperar un montón de cosas que había perdido. Por eso era una pregunta que confrontaba. Y muchas veces el Señor nos dice, ¿querés ser sano? ¿Querés que tu vida cambie? Y muchas veces le decimos al Señor, no quiero dejar esto. No quiero dejar esta relación, yo sé que me hace mal, pero no quiero. No quiero dejar estas amistades, yo sé que no me llevan a lo bueno, pero no quiero. No quiero dejar este hábito, yo sé que me destruye, pero yo sé que requiere mucho esfuerzo, Señor, no quiero. Termino abrazándome. Cuesta porque detrás de esta pregunta siempre viene un compromiso. Siempre detrás de esta pregunta viene el dejar mis planes y aferrarse a sus planes. Detrás de esta pregunta viene el invertir en su reino, su vida. Detrás de esta pregunta viene el gastarme por Él. Viene el morir a mis sueños y vivir en los suyos. Detrás de esta pregunta en la cual Dios le dijo, ¿quieres ser sano?
vienen un montón de cosas en las cuales nos llevan a dejar una actitud. El hombre le dijo: no tengo quien me meta. Venimos a la iglesia y muchas veces venimos porque nos venden que vas a venir a la iglesia y tu vida va a cambiar, creemos que todo va a cambiar, y de repente te encontrás de que hay un esfuerzo que hay que hacer, que hay cosas que debo poner, que hay cosas que debo yo hacer y que Dios no va a hacer hasta que yo las haga, y que comienzan las excusas: pero no tengo el tiempo, Señor, no tengo quien me meta, no tengo quien me ayude, Señor, nadie me entiende, mi familia no me acompaña, no tengo quien me dé una mano, no tengo quien me dé una solución a lo que vivo, no tengo. Y comienzan las excusas. ¿Quieres ser sano? ¿Querés dejar de vivir postrado? ¿Querés dejar de mendigar? ¿Querés vivir en mi propósito? No tengo la fuerza, Señor. O como Jeremías: soy un niño, Señor, soy joven todavía, Dios, para estar metido en la iglesia, pero no puedo porque no soy débil, vengo solo a la iglesia. Comienzan las excusas. No puedo, Señor, porque la economía del país no me ayuda. No puedo porque, viste, fui a la iglesia y nadie me pregunta si quiero que me oren, nadie me ora con fuego, nadie me declara una palabra profética. No puedo, Señor. Y siempre ponemos una excusa. Y Dios, Jesús, solamente le dijo algo: levántate, toma tu lecho y anda. Levántate, toma tu lecho y anda. Le dijo: levántate. Pero el paralítico le podía haber dicho: ¿pero cómo? Entendió lo que le dijo Jesús. Y quiero que podamos entender lo que nos dice el Señor. Cambia esa actitud que tenés. Cambia esa actitud de miseria, de víctima. Cambia esa actitud de orgulloso. Cambia esa actitud. Cambia esa actitud de vivir postrado. Levántate. Cambia de posición. Levántate. Toma tu lecho y anda. Y dice la Biblia algo maravilloso. Y al instante aquel hombre fue ¿qué? Esto me muestra que la sanidad, el milagro de Dios, la obra sobrenatural de Dios vino después de ¿qué? De que se levantó. La obra de Dios viene después de que yo haga mi parte. Jesús se encontraba en el monte de los olivos orando y le decía: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Y fue y oró 3 veces, pero siempre terminó diciendo: pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Dios no respondió ninguna palabra. Y dice, cuando la tercera vez que Jesús dijo: se haga tu voluntad, descendió del cielo un ángel y lo fortaleció. Cuando yo hago mi parte, luego viene la obra sobrenatural de Dios. A veces pensamos que Dios tiene que hacer la obra sobrenatural para que yo haga mi parte. No, y Dios solamente tiene algo para mí: una palabra, una directiva. Levántate. Cambia esa actitud de vivir siempre en derrota. No, que yo soy un pobre. No. Levántate. No, pero nadie me... Levántate. Pero a mí nadie me acompaña. Levántate. Toma tu lecho y anda. Y en el instante que se levantó, fue sanado. Hay muchos que necesitamos levantarnos. Hay muchos que debemos dejar de esperar que sucedan cosas para tomar iniciativa. Hay muchos que estamos en este lugar y Dios nos está diciendo: ¿hasta cuándo vas a desperdiciar tu tiempo? ¿Hasta cuándo vas a seguir dando vueltas? ¿Hasta cuándo vas a seguir con el propósito de Dios estancado? ¿Hasta cuándo? Levántate.
levántate, toma tu lecho y ¿qué? Y anda. Sal de la posición de derrota, de vivir postrado. Sal de esa actitud de mendigo, de orgulloso, de víctima. Salí de esa posición de egoísta, de avarienta, que estás todo el día pensando en vos. Levántate, cambia de actitud. Porque muchos venimos en busca de un toque, venimos en busca de que Dios haga. Tócame, lléname, haz tu obra, Señor. No, levántate. Cambia la actitud. Y en el momento que se levantó fue sanado. En el momento que se levantó, Dios hizo la obra sobrenatural. Tuvo que haber un esfuerzo del paralítico. No sé cómo lo hizo. No sé si se agarró de Jesús, no sé si se agarró de unos palos, no sé si pidió ayuda, pero se logró levantar. Y en el momento que se levantó, Jesús obró. Para que Dios haga esa obra sobrenatural en nuestra casa, en nuestra familia, para que Dios empiece a encender. Señor, encendé mi corazón. No, levántate, que yo después hago lo sobrenatural. Dios, tú eres el que pones el sentir como el hacer. Sí, pero levántate a orar, cambia la actitud, anda al culto, no te sentes atrás, sentate adelante, levanta la mano, haz la parte que te corresponde, que yo voy a poner el sentir como el hacer. Porque venimos y decimos, Señor, pon el sentir como el hacer, como que Dios tiene que hacer y para que nos levante la mano. No, levántate, yo voy a hacer luego lo sobrenatural. Tengo que ver una actitud de fe. Porque levantarse lleva fe. Y la fe lleva un esfuerzo. Esfuérzate en la gracia. Haz la parte que te corresponde. Que Dios va a hacer la parte sobrenatural. Dios, pero sigo lidiando con estos malos pensamientos. Levántate, cambia la actitud. Deja de mirarte como un pobrecito. Deja de mirarte como un derrotado. Deja de mirarte como alguien exitoso en la vida. Deja de pensar en cosas vanas. Levántate, cambia la actitud. Que yo voy a hacer lo sobrenatural. Que yo voy a hacer la otra parte. Que yo voy a hacer que el grupo crezca. Que yo voy a hacer que tu familia se acerque a Cristo. Que yo voy a hacerlo. Pero levántate. Que yo voy a cambiar tu economía, pero levántate. Toma la actitud que tenés que tomar. Deja de gastar en lo que es de más. Deja de querer aparentar una vida que no te da el cuero. Levántate, cambia la actitud. Que yo te voy a ayudar. Y al instante que se levantó, fue sanado. Tomó su lecho y ¿qué? Anduvo. ¿Cuál es el secreto de todo esto que le dije? Vos no necesitas un toque de Dios. Vos no necesitas sentir en esta noche. Y gloria a Dios si sentís. Gloria a Dios si Dios te toca. Vos necesitas una palabra del Señor. Necesitas escuchar lo que Dios te está diciendo. Levántate. El centurión le dijo a Jesús: no, Señor, no venga. Solo di la palabra y mi siervo sanará. El centurión sabía que una palabra de Dios bastaría para cambiar la vida. Pedro le dijo, Jesús le dijo, boga mar adentro. Y Pedro le dijo, Señor, estuvimos toda la noche pescando. Más en tu palabra echaré la red. Si yo hago mi parte, si yo hago lo que tengo que hacer, si yo cambio mi actitud, si yo dejo de mirarme como un derrotado, si yo dejo de tener esa actitud de víctima de que todos tienen la culpa, si yo entiendo que debo dejar de desperdiciar el tiempo en cosas vanas, en materialismo, en placeres, si yo entiendo que ya tengo victoria, que ya la droga no es lo que me guía, que ya el alcohol, el cigarro no tiene poder sobre mi vida, y yo cambio mi actitud y dejo de excusarme de que es difícil lo que me pasa. Sí, todo es difícil. Para el paralítico le era dificilísimo pararse, pero abrazó lo que Jesús le dijo. Cambia la actitud. Salí de vivir postrado. La vida en derrota, en pobreza, en miseria, vivir ahí tirado, no es para vos. Antes de que naciese yo puse un plan en tu vida.
Y antes de que naciese yo puse obras para que vivas. No cosas que hagas en la iglesia, puse un propósito. Porque todo lo que hacemos en ese propósito es para darle gloria a Dios y para que otros lo conozcan. Si todo lo que hacemos no tiene que ver con eso, de nada sirve. Cantamos para darle gloria a Dios y que otro lo conozca. Predicamos para darle gloria a Dios y que otro lo conozca. Hacemos racimo para darle gloria a Dios y que otro lo conozca. Cocinamos en la escuelita para darle gloria a Dios y que otro lo conozca. Hacemos la escuelita para darle gloria a Dios y que otro lo conozca. Salimos a repartir trataditos para darle gloria a Dios y que otro lo conozca. Levántate, cambia la actitud. Pero también le dijo Jesús: toma tu lecho, lleva a la cama, porque no te olvides que yo te sané, para que puedas dar testimonio de lo que yo hice en tu vida, para que no se te suma tampoco el humito de que tu vida cambió por obra y gracia y esfuerzo de lo que vos hiciste, para que no te olvides de dónde te saqué. Porque muchos de los cristianos a veces nos estancamos y volvemos al mismo lugar porque nos olvidamos de llevar nuestro lecho. Nos olvidamos de ser agradecidos. Nos olvidamos de todo lo que tenemos es por obra y gracia del Señor. Que muchos de los que estamos acá tendríamos que estar muertos hoy. Y que si Dios no hubiese intervenido, ni muchos de los que estamos acá no tendríamos la familia que tenemos. Pero nos olvidamos. Y al olvidarnos lo único que hacemos es volver a estancarnos. Volver a vivir una vida cómoda, volver a vivir ahí postrado y total nos adormecemos con placeres. Toma tu lecho y anda. Anda en las obras que yo ya preparé. Franco, anda en las obras que yo ya preparé. Marcos, anda en las obras que yo ya preparé. ¿No sabes? Yo te las daré a conocer, solamente levántate. Hermano, levántate. Si has venido y estás derrotado, luchando con la droga, si estás luchando con alguna debilidad, si estás luchando con la depresión, con la ansiedad, si estás luchando con pensamientos de muerte, no importa si yo te entiendo. Algunas cosas te voy a entender porque muchas de esas las viví. Pero hay alguien que te entiende más que yo. Y está en este lugar y Él te trajo. Para decirte, dejá de vivir estancado. Levántate. Levántate y comenzá a vivir el propósito de Dios. Dejá de dar vueltas en el desierto. Dejá de perder tiempo. Dejá de acostumbrarte a ese pecado que lo único que hace es condenarte, esclavizarte. Dejá de vivir con esos pensamientos. Levántate. Despiértate. Despiértate y vístete de poder. Vístete de ropa hermosa, Jerusalén, ciudad santa. Porque nunca más vendrá a ti el incircunciso ni el inmundo. Sacúdete del polvo. Levántate y siéntate. Suelta las ataduras de tu cuello. Es una palabra que Dios daba proféticamente a través de lo que iba a hacer Jesús. Sacúdete el polvo. Sacúdete las culpas. Pero levántate. Si hasta este tiempo estuviste fallando, si hasta este tiempo Dios te mostró que estuviste desperdiciando el tiempo, si estuviste enredado en tus propios planes, sueños, quítate las cuerdas. Levántate y empieza a caminar en pos de lo que Dios tiene. Hoy escuchaba una canción que cantaban unos hermanos que venían a la iglesia y me acordaba de este versículo. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. Y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad cubrirán las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Esta es una palabra que, si usted lee Isaías, los últimos capítulos son para nosotros. Es lo que iba a hacer Jesús. Levántate y resplandece. Porque aunque la tierra, y lo vemos, se cubra de oscuridad,
sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti será vista su gloria. Pero debes levantarte de esa actitud. Levántate y Cristo alumbre sobre tu vida. Pablo estaba ahí y Ananías le dijo: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lavas tus pecados invocando su nombre. Hechos 12:7 dice: y se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado lo despertó diciendo: levántate pronto. Y luego que se levantó, las cadenas se les cayeron de su mano. A veces queremos salir de esa atadura, de esa adicción, pero primero hay que levantarse. Hay que cambiar la actitud. Y cuando yo cambio la actitud en fe, Dios hace la obra sobrenatural. Amén. Bueno, póngase de pie. Y vamos a terminar leyendo un versículo. Había un hombre, dice la Biblia, con sus manos secas, atrofiada. Estaba a un costado, tal vez avergonzado, tal vez escondido, porque decía: si se dan cuenta que yo estoy en este lugar, me van a echar. Porque un hombre así era un hombre inmundo, maldito. Y muchas veces nos ponemos a un costado porque pensamos que los errores que cometimos nos sacan del lugar. Y Jesús dice: entonces Jesús dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Muchas veces no recibimos lo que Dios tiene para nuestra vida porque seguimos estando a un costado. Seguimos esperando que Dios nos saque de la posición en que estamos. Y Dios dice: levántate y ponte en medio. Luego que dice que el hombre se levantó y puso en el medio, extendió su mano y su mano fue sana. Hay muchos de los que estamos acá que tenemos un servicio atrofiado, estancados, que por dentro estamos viviendo una vida en la cual estamos desperdiciando el tiempo. Hay muchos de los que vinieron a este lugar que seguramente se han sentido como este paralítico, derrotado en tristeza, sin esperanza. Han buscado en tantos lugares y no han encontrado una solución. Y pensaron que al venir a la iglesia simplemente Dios tenía que hacer algo, y Dios te está diciendo en esta noche: cambia de actitud. Levántate, ponte en el medio, sé protagonista de lo que quiero hacer. No seas un simple espectador esperando que algo te salpique. No, ponte en medio. Cuando hay que orar, ora. Cuando hay que clamar, clama. Cuando hay que cantar, canta. Cuando hay que pedir, pide. Pero haz la parte que tienes que hacer. No esperes que otros hagan lo que te corresponde. Los que estamos en este lugar tal vez haciendo algo somos simples personas como vos. El único que puede hacer que las cosas sucedan está en este lugar, pero necesita que vos cambies de actitud, que vos te muevas en fe, que en esta noche digas: Señor, quiero dejar de poner excusa en mi vida, quiero dejar de vivir una vida mediocre, quiero dejar de mendigar, quiero dejar de vivir en la escasez, quiero dejar de postergar tu llamado, quiero dejar, Señor, de dar vueltas y vueltas y vivir siempre en el mismo lugar. Quiero dejar. Pero hoy entendí que me debo levantar, que debo cambiar mi actitud, que debo dejar de mirarme como un víctima, que debo dejar de culpar a los demás de mi condición, que debo tomar yo la iniciativa, que debo dejar de poner excusas, de enredarme en las cosas de la vida, que debo yo de dejar ponerle límites a Dios hasta acá, porque levantarme lleva un compromiso. Y ese compromiso me lleva a donde Dios quiere llevarme, no donde yo quiero llegar. Por eso Dios te pregunta: ¿quieres ser sano? ¿Quieres cambiar tu condición? ¿Quieres vivir en el propósito? ¿Quieres dejar de vivir una vida estancada? Dios te está mostrando lo que tienes que dejar. Dios te está mostrando, y ahí va a haber una lucha.
Pero es para lo que Dios te creó, para vivir en pos de las obras que Él planificó. Éramos derrotados, inútiles, y Dios no nos había creado para eso. Pero nuestras propias decisiones nos llevaron ahí. Que hoy podamos levantarnos en fe, que hoy podamos revisar el corazón y que Dios pueda ministrarnos. Por lo cual dice el Señor: despierta tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirá pues con diligencia cómo andás, no como necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seas insensato, sino entendido en cuál sea la voluntad del Señor. Aprovechando bien el tiempo. Tal vez no me considero una persona muy adulta, pero me di cuenta y de repente pasaron un montón de años de mi vida. Mis hijos crecen. Personas que he amado ya no están. Miro hacia atrás y hace 15 años que conozco al Señor. Pero mi pregunta no es de hace cuánto conozco al Señor. Mi pregunta es cuánto tiempo he aprovechado de eso. Cuánto tiempo estoy desperdiciando por vivir en pos de mis propios orgullo, egoísmo. ¿Cuánto tiempo? Levántate, Emiliano. Cambia la actitud. Dios, hacelo en mi vida. Avívame, Señor. Enciéndeme. No. Levántate. Que luego yo haré lo sobrenatural. Acércate. Búscame. Clama a mí. Deja esas cosas que te enredan en la vida. Deja los caprichos, deja el orgullo, deja la vergüenza. Deja la culpa. Deja esos pensamientos de derrota. Deja de mirarte como un derrotado, como un víctima. Deja de excusarte en lo que otros hacen. Deja de vivir acostumbrado en lo malo. Deja de acondicionarte a eso que parece bueno y el mundo te ofrece. Y levántate. Toma tu lecho, no te olvides. Y anda. Vive para darme gloria. Vive para que otros conozcan mi amor en ti. Se acercaron los discípulos a Jesús y le dijeron: ¿no vas a comer, Señor? Jesús, en medio de la tarde, con una mujer, las cuales todos despreciaban, en medio del desierto, con una temperatura alta, evangelizando. Jesús le dice: esta es mi comida. Esto es lo que me llena. Esto es lo que me alimenta. El hacer la voluntad de mi Padre y concluir su obra. Cierra tus ojos ahí donde estás. Tal vez el Señor te ha mostrado el tiempo el cual has vivido dando vueltas. Tal vez hoy Dios mostró que muchos de los planes que Él tiene con tu vida están estancados. A veces por sueños que la apariencia del hombre son buenos y grandes, pero lo único que me hace es alejarme de Dios. O tal vez son cosas que me hacen sentir derrotado, avergonzado, pero me he acostumbrado.
Me he acostumbrado a estar triste, depresivo. Me he acostumbrado a tener pensamientos de muerte. Me he acostumbrado a vivir en ansiedad, nervioso todo el día y adormecerme hasta con pastillas que me calman momentáneamente. Me he acostumbrado a vivir un tratamiento paliativo espiritualmente hablando. Me he acostumbrado, Señor, a estar atado en un pecado y vivir como si nada pasara. A vivir en vergüenza me he acostumbrado. A guardar el muerto en el placar me he acostumbrado. A la miseria en mi hogar me he acostumbrado a vivir derrotado. Me he acostumbrado a vivir endeudado. Me he acostumbrado, Señor, a no orar, a no buscarte, a querer solucionar todas las cosas en mi fuerza. Me he acostumbrado. Y hoy tú expones mi vida a la luz de tu palabra. Tal vez por ignorancia, porque no te conocía y hoy estoy acá y tú me has hablado. Me he acostumbrado a la violencia en mi hogar. Me he acostumbrado a ver a mis hijos perdidos. Me he acostumbrado a ver mi familia lejos de ti. Me he acostumbrado a reaccionar de maneras irracionales, Señor. Me he acostumbrado a no servirte. Me he acostumbrado a faltar a la iglesia. Me he acostumbrado a dar vuelta en medio del desierto cuando tú me llamaste para ser un pueblo especial. Me he olvidado de mi lecho, me he olvidado de dónde me has sacado y me he acostumbrado, Dios, a no darte lo que tú me diste, a guardarme para mí, a ser egoísta contigo. Me he acostumbrado a vivir la realidad de la vida. Me ha moldado el mundo. Me he mimetizado, Señor, con lo que otros hacen. Me acostumbré a vivir un cristianismo secreto. Me acostumbré a oírte de lejos. Me acostumbré a mirar lo que tú haces con otro, a estar sentado a un costado. Me acostumbré. Total, nadie me molesta aquí. Total, aquí, Señor, puedo tal vez recibir una migaja de lo que cae a un costado. Total, hay momentos que puedo disfrutar. Me acostumbré a hacer vivir vacío, a levantarme sin un propósito. Me acostumbré a levantarme, trabajar, venir del trabajo, comer, acostarme, levantarme, trabajar, venir del trabajo, comer. Me acostumbré. Me he vuelto insensible hasta a mi familia, a mis hijos. Me he acostumbrado, Dios. Me he acostumbrado a decir, bueno, esta es la vida que me tocó. Me acostumbré. Pero hoy tú me dices, levántate. Levántate, hermano, levántate, hermana. Cambia la actitud. Cambia la actitud y dile, Señor, aquí me levanto. Renuncio a los pensamientos de muerte, renuncio a los pensamientos de derrota. Renuncio a mi orgullo, renuncio a lo que me aleja de ti. Renuncio a los sueños vanos, al materialismo. Renuncio, Padre. Renuncio a vivir esta vida estancada, Señor. Renuncio a vivir una vida religiosa, a tenerte de lejos, a mirar lo que tú haces, a ver tu obra allí delante, pero no poder estar ahí. Renuncio, Padre, porque pasan los años de mi vida y el tiempo no cura las heridas y el tiempo no cambia las cosas. El tiempo no trae una mejora, al contrario, el tiempo lo único que hace es deteriorarme.
enfriarme, insensibilizarme, pero me vuelvo a ti de todo corazón en esta noche. Soy como ese paralítico que tú le dices quiere ser sano. Quito toda excusa y te digo sí, Señor. Me levanto en ti. Suelta tu palabra. Envía tu palabra y bastará para sanarme. Envía tu palabra y bastará para levantarme. Solo di tu palabra, Señor, y yo me abrazo de ella. Solo recuérdame para lo que me salvaste. Solo recuérdame para lo que me perdonaste y me limpiaste. Solo recuérdame tu propósito. Recuérdame lo que era. Recuérdame que tú fuiste ese escudo que no permitió que mi vida se terminara. Recuérdame que tú sanaste mi cuerpo para darte gloria. Recuérdame que tú limpiaste mis vergüenzas, lavaste mis culpas, levantaste mi rostro para vivir en tu propósito. Solo recuérdame en esta noche para lo que fui llamado. Recuérdame, Señor, y se me levantaré y volveré a ti. Dile ahí donde estás: vengo a ti, Señor. Vengo a ti, Señor. Cámbiame, renuévame por la gracia que encontré. Deja que Dios obre en tu corazón. Ahora sé que las debilidades que hay en mí se desvanecerán. Levántate, levántate y resplandece. Levántate, levántate, sacúdete el polvo. Levántate, levántate, porque Él te llama. Levántate y vuelve a su propósito. Nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas. Levántate, iglesia. Levántate en fe y Él te fortalecerá. Y cúbreme con tu amor. Tómame, Dios. Tómame, cerca quiero estar. Ya esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas con el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, levántate y resplandece, porque ha llegado Cristo, Cristo, Cristo. La fuente de agua viva está en este lugar. La fuente de poder. Aquel que hace todo nuevo. Levántate y ponte en medio, siervo.
Vuelve a agarrarte de su propósito. y ven.